silencien sus micrófonos, porfa. Buenas noches, amigos de Revista Divergencia. Es un gusto para nosotros estar aquí una vez más en un nuevo conversatorio, en esta ocasión sobre un tema muy importante y que ha seguido a pesar de que con la pandemia se detuvieron muchas circunstancias. Este tema no ha parado y es el Tren Maya. Damos la bienvenida en esta noche a nuestros invitados, colaboradores. Primeramente, Ángel Castañeda, él es licenciado en Economía por la UNAM. También tenemos a Ana Karen Hernán Arrioja, que es licenciada en Relaciones Internacionales, y a nuestros abogados hoy en su día, Silvia Isabel Menechicho, abogada por la UNAM, y a nuestro presidente Daniel Vázquez, también abogado por la UNAM y presidente de Revista Divergencia. Y bueno, para comenzar con el tema, quisiera que cada uno diera sus comentarios preliminares al respecto, que introdujera un poco de lo que va a platicar y que asimismo pueda saber nuestra audiencia de lo que vamos a estar hablando y puedan dejar sus preguntas. Así que le damos primeramente lugar a Silvia para que nos hable un poco sobre este tema. Hola, buenas noches, Revista Divergencia, audiencia de Revista Divergencia. Bueno, pues yo les quiero platicar sobre el Tren Maya, más que nada como un desarrollo sostenible más no sustentable. Recordemos que el Tren Maya es el megaproyecto o la obra magnánima de este sexenio de López Obrador, que en su campaña antes de que ganara las elecciones del 2018 tenía como el proyecto del sexenio. Es un proyecto que busca ser un tren peninsular. Este tren ya tenía ideas. En el pasado, varios sexenios y varios presidentes también tenían la idea de generar un tren geoestratégico debido por el cruce de mercancías y sobre todo por la vocación turística de aquellos lugares. Este tren, recordemos que es un proyecto federal que busca generar un turismo un turismo y también un comercio basado en la carga de productos y también carga de pasajeros. Está planeado que sea por 4 tramos, con 18 estaciones y que abarque 5 estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, dentro de los cuales cada estado tiene y cada estación va a representar los centros turísticos clave de este sureste mexicano. A lo que me refiero con lo que es un desarrollo sostenible y no sustentable es que realmente los números en cuestión económica y social benefician mucho a la población, pero también deja de lado lo sustentable, que ya como lo hemos manejado, lo sustentable va más a lo ambiental, y en lo ambiental todavía deja mucha duda sobre si realmente es un proyecto viable. Gracias. Gracias, Silvia, muy interesante esta visión que planteas. Ángel Castañeda, por favor, tu primera participación y primer acercamiento a este tema. Hola a todas y a todos. Cuando me sumergí en el tema del Tren Maya, todavía tengo muchas dudas, como la mayoría de los ciudadanos. Si estar a favor o en contra del tren, me puse a investigar algunos temas. Me parece que vemos dos vertientes. Por un lado, la visión del Estado, la visión del gobierno, regresando el tren como un símbolo de modernidad. Y por el otro, un conjunto de especialistas, un conjunto de personas que abordan los temas ambientales, donde ponen muchos elementos en contra. Por lo cual, mi intervención va a girar más en como la cuestión histórica, la cuestión de símbolo, de lo que representa el tren, pero a la vez los impactos en el territorio, porque es un proyecto, como muy bien lo señaló Silvia, es un proyecto de gran envergadura, es un gran proyecto, no nada más de este sexenio, yo creo que de varios sexenios atrás, y me gustaría que la audiencia escuchara el tema de los indígenas, de las personas que están viviendo el territorio, que creo que también tienen mucho que decir sobre el tren. Esa sería mi primera apreciación. Conforme vaya pasando la plática, posiblemente encontremos algunas conclusiones, muchas más dudas, posiblemente, pero
ojalá la audiencia pueda tener más elementos para tener un criterio más amplio sobre el mismo. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, Adelante, muchas Ana, gracias, Ángel. Sí, gracias. Hola a todos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, como tal, vamos a hablar acerca de lo que es parte del Tren Maya. Recordemos que el Tren Maya, como ya lo mencionó Silvia, es parte de un megaproyecto que tiene la 4T, de hecho su megaproyecto, que es una ruta de infraestructura ferroviaria con desarrollo turístico, de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de diversos tipos que pretende dar esta observación hacia el sur, observar realmente al sur, dado a que la mayor parte de las obras públicas que se han creado se han hecho al norte y pues esta vez se pretende voltear a ver al sur mediante esta obra pública que recordemos, también es una obra que va a tener gran capital e inversión privada y que como tal va a tener injerencia privada. Y mi tema del que voy a tratar es que, al igual que comentaba Silvia y lo que comentaba Ángel, se está avanzando en este proyecto, pero lo que realmente no sabemos a ciencia cierta antes de comenzar este proyecto es en qué consiste la evaluación del proyecto para ver si va a ser viable o no. En general, el proyecto consiste, las dudas se generan a partir de que no se ha evaluado como tal los impactos ambientales, sociales, históricos, políticos y comerciales que van a tener. Si bien es cierto que sí van a traer beneficios, como unir a esta parte de la región con otras rutas comerciales importantes y dar una equivalencia a lo que va a ser de la región Creo que se con otras perdió un rutas poco comerciales la importantes. transmisión, ¿no? ¿Se cayó? Perdimos a Silvia, parece, digo a Ana Karen. Se fue la señal. Entonces, sí. Seguimos contigo, Dani. Bueno, gracias. Gracias por seguirnos, amigos de Revista Divergencia. Gracias, Mau. La verdad es que hablar sobre el Tren Maya, pues es hablar de la obra, yo creo que más importante que tiene este gobierno federal en turno, a la que mayor recursos le van a destinar. Y pues evidentemente a mí me tocaría hablar sobre los pros y los contras de este proyecto ferroviario. Evidentemente, yo hablo desde el punto de vista de fiscalización, porque al final el presupuesto que se van a ejercer pues es muy importante y es muy criticado hoy en día de que se sigan haciendo estas obras ante necesidades urgentes que surgieron a raíz de la pandemia y que podrían poner entredicho la continuidad de este proyecto. Es un eje fundamental del proyecto del gobierno en turno y creo que se necesita analizar como ciudadano cómo está haciendo este ejercicio de presupuesto en esta obra, cómo se están desviando nuestros impuestos que pagamos, la importancia, si hay algún impacto ambiental, si es positivo o negativo, y también poder valorar y tener un gran eje rector en la toma de decisión si considerar es bueno o es malo. Entonces creo que yo me voy a basar en eso. Evidentemente el tema es muy sensible porque al final hoy en día la gente es muy, voy a volver a abundar en la palabra sensible a los temas políticos del gobierno en turno, pero no por eso no lo vamos a dejar de analizar. Entonces yo creo que ahí voy a hacer algunas puntuaciones específicas en materia de fiscalización. Gracias, Mau. Muchas gracias, Dani. Y bueno,
ya que mencionas esta parte de las ventajas y desventajas, sería bueno iniciar con esta parte y le pediría a Silvia que nos abriera esta ronda sobre qué beneficios o qué desventajas ofrece el tren. Claro, muchas gracias, Mau. Te comentaba hace un momento que yo defino en estos dos rubros al Tren Maya. Es sostenible tanto en lo económico y lo social por los indicadores que mediante estudios, incluso a través del ONU Habitat, demuestran que va a traer mayores beneficios en esta zona, en la zona sureste. Sobre todo porque recordemos que esta zona es una zona de extrema pobreza, con muchos pueblos de extrema pobreza, por así decirlo, no solo es pobreza extrema. Entonces se estima que a través del proyecto de la construcción del Tren Maya, se estima que haya mayor empleo, haya un crecimiento de empleo. Obviamente esta obra en proyecciones hacia un 2030, una vez finalizada, se espera que se generen alrededor de 700, 500 nuevos empleos dentro de los 16 municipios en los que se va a encontrar las zonas de las estaciones. Además, también hay un respeto, o sea, anima a que haya un respeto hacia las comunidades indígenas, sobre todo a esta cultura que son los mayas. Sobre todo se estima que cada 100 personas que tengan un empleo, 46 pertenecerán a los pueblos originarios. Además, se espera que 1.1 millones de personas salgan de la pobreza. Esos serían como los pros. Además, cada que hay progreso, siempre se busca incentivar la educación y preparar a la maquinaria, a los empleados a través de diferentes cursos, de diferentes dinámicas de estudio. Sin embargo, el mayor contra negativo es obviamente el tema ambiental, porque pasa sobre diferentes reservas de la biosfera, sobre todo la principal, la selva lacandona, además de que cada una de las estaciones son centros turísticos que no son turísticos, pertenecen al ecoturismo, como son los cenotes de Calmún, la playa de Bacalar y el Parque Nacional de Palenque. Y además estos son terrenos conocidos por la UNESCO, ¿no? Reconocidos por la UNESCO y por la PNUMA, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero aquí hay un punto de que realmente el gobierno federal no ha hecho las medidas de impacto ambiental adecuadas, o que incluso no está tomando en cuenta del todo a los mayas, ya que es el nombre que lleva este proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente los están llevando de la mano de darles beneficios a través de aceptación del proyecto a través de los programas federales, porque mucho de lo que son programas federales se concentra en esta zona sureste, pero con la idea de que efectivamente es una zona de extrema pobreza en la que se tiene que potenciar. Son algunos detalles de los que te puedo hablar ahorita. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Continuando con la parte de ventajas y desventajas, Ángel, tu perspectiva, ya Silvia mencionó un poco esta parte de las comunidades. Tú también habías dicho al inicio que ibas a tocar este tema. ¿Qué ventajas para los sectores existen? ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí? Okay. Es un proyecto que tiene muchas ventajas en términos económicos. Estamos hablando más o menos del 10% de la población de México, estos estados donde va a intervenir, tanto Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Por qué hay la gran pregunta? ¿Por qué el presidente de la República ve hacia el sur? Porque precisamente como dijo Silvia muy atinadamente, es una zona con alta pobreza. También estamos hablando que es una zona que trae, bueno, que no trae, que vive el espacio. El 30% de la población que habla una lengua indígena se encuentra en estos estados, ¿no? Entonces, vemos que tanto las ventajas económicas que acaban de señalar son limitadas en el sentido de que
hay intervención del Estado y espera que con esta intervención del Estado, con el gasto que se va a aplicar, va a generar derrama económica en la zona. Y esta derrama económica en la zona nos puede traer las mayores desventajas del mismo proyecto, que sería, el gobierno federal está hablando de polos de desarrollo en cada una de las estaciones, las 18 estaciones que tiene el Tren Maya. Estos polos de desarrollo muy peligrosamente pueden crecer y generar un boom inmobiliario que a la postre puede generar un proceso de gentrificación donde las personas sean desplazadas por los cárteles inmobiliarios, empiece a haber un proceso de deterioro de la selva porque no haya una delimitación de los espacios urbanos. Ese sería uno de los grandes problemas, que sería un problema después del proyecto. Otro problema fundamental es, si hay un aumento del turismo, obviamente se necesita tener una capacidad o infraestructura en estas zonas, en estas estaciones o polos de desarrollo. ¿Qué va a pasar con la basura? ¿Qué va a pasar con el agua que están pidiendo las comunidades? Porque sin duda se va a necesitar cantidades de agua mayores a las que están acostumbrados, va a haber mayor contaminación, hablan de que el tren se va a utilizar con diésel, que a la vez va a generar lluvia ácida, que va a dañar el entorno de la biodiversidad de estos estados. Entonces, hay muchos puntos en desventajas en términos de que el proyecto dañe más de lo que puede llegar en un momento a beneficiar. Es algo que los economistas llamamos externalidades negativas, que pueden dañar el entorno. Entonces, quisiera profundizar más adelante en otra intervención sobre estas desventajas del mismo proyecto, porque ventajas podemos señalar muchísimas en términos económicos, pero yo creo que los momentos que entendemos este nuevo siglo es en una economía más circular, más que netamente de lineal, de aumento del PIB, que obviamente esperamos que la gente que está viviendo ahí tenga mayor calidad de vida, que es lo que buscamos quienes nos dedicamos al estudio del desarrollo. Pero sin duda hay cosas buenas y hay cosas negativas. Ojalá con las preguntas de la audiencia, con las intervenciones de los demás compañeros, podamos ir como llegando a ciertos puntos de encuentro. Gracias, Mauricio. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Damos paso ahora a Ana para que también desde su perspectiva como internacionalista nos comente qué ventajas, qué beneficios, pero también qué contrarios nos puede traer el Tren Maya. Gracias. Primero que nada me disculpo, se me fue la luz, entonces la imagen se ve un poco extraña. Regresando a lo que había mencionado, ¿podrías poner la primera imagen que entendí, por favor, Dani? Mau. Bueno, a continuación van a ver una imagen. Esta imagen que ustedes están observando es lo que representa en sí la zona del Tren Maya. Recordemos que el Tren Maya es parte de un megaproyecto de infraestructura y este va a tener dos proyectos a su vez. Por un lado tenemos un corredor, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y el otro, el mismo Tren Maya. Aquí lo van a poder visualizar mejor. Estas son las zonas que va a abarcar. Quiero tocar un punto importante porque va a abarcar tres rutas. Va a abarcar Golfo, Caribe y Selva. Si hablamos como tal, dentro de una ventaja, vamos a encontrar que sí es cierto. Como se puede ver en la siguiente imagen, ¿puedes poner la siguiente imagen, por favor, Mau? En la siguiente imagen van a poder ver que dentro de esta parte nos encontramos el mayor número de puertos. ¿Es un beneficio económico? Sí, porque dentro del Tren Maya es un ordenamiento, es un espacio que va a abarcar desde la península de Yucatán hasta el puerto como Salinas Cruz, pasando por Coatzacoalcos y otros puertos que se encuentran dentro de esta misma zona. ¿Representa un papel económico fundamental? Sí. ¿Es una zona geoestratégica y comercial? Sí, también. ¿Y de dónde viene el beneficio? Bueno, el beneficio viene porque el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec están articulados por la conexión de las ferrovías y carretera, por la red de puertos y por las actividades económicas proyectadas para la zona. Esto daría como significado que sería un punto estratégico para conectar
con otras zonas económicas, como pueden ver en esta imagen, como son Estados Unidos, del otro lado va a salir hacia la Unión Europea, si nos vamos de este mismo lado va a salir a la cuenca del Pacífico, y a su vez va a ser una conexión económica importante. El problema, como ya lo mencionaron mis compañeros, es todo el precio económico, el precio ambiental que está detrás de todo esto. Esto porque hay muchas, es una zona que así como es una zona importante geoestratégicamente hablando, también es una zona donde se encuentra una gran cantidad, la mayor cantidad de biosfera que tenemos en el país, y ahí se encuentra un alto número de especies en peligro de extinción que están en juego. Eso sin contar toda la flora, fauna, tala de árboles y serios problemas ambientales que tendríamos. Mucho más desde la reciente aprobación del diésel como un medio para poder hacer que estas vías funcionen. Asimismo, suena un tanto peligrosa porque no solamente se toma en cuenta, si vemos este punto, otra desventaja que podríamos hablar es acerca del papel social. El papel social que va a representar. Si bien es cierto que sí va a ser una alza económica y comercial, también recordemos las personas que viven allá. Como o sea, yo estaba leyendo una entrevista que se le había hecho a personas que vivían ahí. Más tarde vamos a compartir el link si es posible. Y en esta hablaba que había un señor que él comenta, yo ya tuve un Tren Maya, lo tuve cuando fui a trabajar a Cancún, pero pues para nosotros los trabajos importantes no son más que construir. Tenemos trabajo, sí, pero de forma muy somera. Tenemos trabajo cuando se están construyendo las vías, quizá para poder trabajar de meseros. Y hay una parte en donde sí realmente me llamó mucho la atención que decía, los trabajos como gerentes, como dueños de hoteles, no van a ser nuestros. Al final del día solamente nos van a quitar nuestras tierras para poder desplazarnos y quienes van a ocupar esos buenos trabajos o buenos derrames económicos, a su vez van a ser estos capitales extranjeros. Entonces hay que tomar en cuenta que los trabajos que se ofrecen dentro del Tren Maya también van a ser muy someros. Asimismo, tampoco se han analizado a fondo todo, todo el factor arqueológico que hay dentro de esta misma zona. Nada más en esta zona se encuentran cerca del 25% total de toda la parte arqueológica que tenemos en nuestro país y que se podrían ver afectadas si se hace uso de este espacio. Ahorita seguiré abundando un poco más en la parte comercial y en la parte de las desventajas. Muchísimas gracias, Ana. Dani, seguimos contigo para hablar de estas ventajas y desventajas que desde tu ramo que es el derecho. Definitivamente, las ventajas las comentó muy bien Silvia, Ángel y Ana. Hay puntos positivos respecto a la parte turística, de empleo, hasta de inversión, pero yo también consideraría mucho el factor jurídico y legal. La obra del Tren Maya ya se empezó a realizar habiendo recursos donde no se puede todavía construir, y creo que no debe de pasar arriba de la ley un proyecto, aún así sea el eje fundamental del gobierno. Evidentemente también hay cuestiones ambientales que no han sido aclaradas. Inclusive hay autoridades del mismo gobierno en turno que no, que nos dicen que esa situación del impacto ambiental sí existe, que sí va a haber una afectación a la selva. Inclusive hablan de que cuando hay una construcción de esa magnitud es porque va a haber más construcciones en su entorno, como lo son casas, hoteles, escuelas, etcétera. Y toda esta parte de la construcción, no vamos a ver esos beneficios, porque lo único que va a hacer es una opción de traslado, y si no es así, que me lo corrijan mis compañeros. Evidentemente también eso habla de que me está siendo más como un capricho, considero yo, del gobierno en turno al querer realizar y forzar la obra, a verdaderamente evaluar y considerar muchos aspectos que deben de ser. Ahora bien, muchas características de este gobierno es que todo está siendo mediante adjudicación directa y el proceso de licitación no está siendo efectivo. Nosotros
que también ellos se justifican que en los momentos de licitación, pues ya todo estaba arreglado, lo cual es cierto, pero ni tanto una cosa es buena como la otra. Tiene que haber unas licitaciones justas donde hay un verdadero concurso y que hay un verdadero ganador que le convenga para la construcción, lo cual no sucedió en esta obra. Ahora, en temas de fiscalización, el Tren Maya ya está siendo fiscalizado en sus principales recursos federales que han sido transferidos y evidentemente nos vamos a encontrar con un grave problema. Esos recursos los están pasando a fondo perdido. Es decir, no hay materia de fiscalización cuando consideras un recurso y tales cantidades de recursos a considerar porque no se puede regular, no se puede fiscalizar. Es más, no se va a saber qué va a pasar con todo el dinero, solo se va a saber cuánto se destinó y cuánto es lo que se gastaron en cada una de las cosas, pero los sobrantes no van a ser revisables ni vamos a poder observar irregularidades, lo cual me parece grave. Entonces, evidentemente, este proyecto tiene muchas desventajas, tanto jurídicas como económicas, como de procedimientos administrativos que no están siendo cumplidos y que evidentemente eso debe de tener una consecuencia importante a la hora de evaluar el proyecto, si es bueno o no es bueno, considero yo. Muchas gracias, Dani. Sin duda un tema nada menor el que nos comentas. Y ahora quisiera que pasáramos y discutiéramos un poco esta parte que particularmente con Ángel y con Ana quedó pendiente, que es el de los impactos negativos, ¿no? Ya hemos hablado un poco de que tiene un impacto económico, pero también va a haber un impacto social, un impacto ecológico, sin duda. Entonces quisiera que ahondáramos un poco en todas estas desventajas y daños que podría causar el Tren Maya, empezando con Ángel y después con Ana. Ok, Mauricio, muchas gracias. Quisiera regresarme un poco. Yo creo que tenemos que partir de algo. Una de los sectores que nos genera divisas al país es el turismo, uno de los más importantes, entradas de divisas antes de las exportaciones petroleras o las remesas. Entonces, no quisiera que mi intervención cayera mucho en esta visión citadina de alguien que vive en la ciudad sobre lo que debe o no debe de pasar en el territorio del sur del país. Porque sin duda esta parte del país ha sido olvidada durante mucho tiempo. Si recordamos, si hago un gran paréntesis, la economía de Yucatán desde el siglo XIX, pues es el Enequén, el sector, digamos, la pesca, y en los últimos años, a partir de la construcción de Cancún, pues irlo enfocando más hacia el turismo. Muchos de los habitantes de estas zonas no sé a ciencia cierta, pues la preocupación que tengan. He escuchado algunos comentarios que el tren debe de ir acompañado con infraestructura en educación, en energía eléctrica, en mejores servicios, digamos, servicios urbanos para las zonas rurales donde van a llegar las estaciones, ¿no? Entonces, aquí lo peligroso es que se destruya la selva, ¿no? Digamos, ya yéndonos un extremo total de que no haya regulación en esta mancha urbana, no haya una planeación territorial adecuada, donde después de construir una estación llegan estos cárteles inmobiliarios a comprar la tierra ejidal y empiezan a construir hoteles y se empieza a aumentar el precio de la tierra, como mucho ha pasado en los pueblos mágicos, ¿no? Donde la tierra, digamos, la tenencia de la tierra se vuelve muy cara en estos pueblos, ¿no? Entonces puede pasar, digamos, existe ese escenario. Entonces debe de ser muy cuidadoso el Estado de tener las herramientas adecuadas para defender la selva, nuestra biodiversidad. El tren yo creo que va a seguir su camino si lo vemos en el terreno de lo político. ¿Qué va a seguir? Porque muchas de las empresas que en algún momento fueron perjudicadas por el aeropuerto,
el que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues van a tener una participación en la construcción del tren. Por ahí se habla de ICA, ¿no? Que va a estar en el derecho de vía cercano a la carretera que tiene concesionada, va a ser uno de los beneficiados, ¿no? Al igual viene una empresa china. Yo creo que Ana nos va a poder tocar más a fondo el tema geopolítico, pero sí quisiera poner mucho énfasis que el proyecto, cualquier proyecto, no nada más en la selva, en la ciudad, en cualquier municipio de este país, debe de venir acompañado con un consenso del territorio, de la gente que vive el espacio. Porque si no hay una apropiación del espacio, no hay un entendimiento de las demandas de las poblaciones indígenas, de los comisarios ejidales, estaremos nada más con una visión algo fifí, intelectual de lo que debe o no debe de pasar en esa parte del país. Entonces, yo creo que la última palabra la tendrían las comunidades indígenas y pues yo lo dejaría hasta ahí, Mauricio, y pues espero la intervención de los demás. Muchas gracias, Ángel. Ana, al respecto. Claro, para empezar esta parte del punto que comentas, quiero tratarlo directamente con la misma página oficial que tenemos en Segov acerca de lo que representa el Tren Maya. Para ello, cito, dice, en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, parte de la región del sur-sureste del país, hay 7.3 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales el 30% se encuentra en pobreza extrema. ¿Por qué empiezo con este punto? Nos mencionan a más de 7.3 millones de personas en situación de pobreza. Sin embargo, este no es el mismo número de personas que da con el índice de las personas encuestadas para la aprobación del Tren Maya, dado a que cuando se hicieron las investigaciones me parece que oscilaba entre el 3 y el 5% el número de personas que se les entrevistó para ver si aprobaban o no el Tren Maya. Entonces no nos referimos como tal a estas personas. Bueno, posteriormente, la página hace mención pagar una deuda histórica, dado a que va a ser esta visión a voltear a ver al sur. Pero, ¿qué tanto va a beneficiar al sur? Ahí voy a hablar acerca de las desventajas. Bueno, yo creo que pagar una deuda histórica no como tal, porque otra vez los estamos viendo como a los que otra vez vamos nuevamente a utilizar para sacar beneficio de esa zona, para poder explotarla, y al final de ellos, ¿qué va a pasar con las personas que viven ahí? ¿Qué va a pasar con con todo el número de personas indígenas que viven ahí, que como siempre únicamente vamos a desplazar sin pensar en las condiciones que ellas van a tener posteriormente? Esto se me hace muy paradójico, sobre todo con lo que inició el abanderamiento de la 4T, que era una visa y una preferencia hacia la población indígena y de poblaciones originarias. ¿Por qué? Porque si es cierto que tiene la intención de voltear a verlos y tomarlos en cuenta, ¿por qué únicamente desplazarlos? ¿Por qué no respetar el lugar en donde viven y por qué no respetar sus usos y costumbres? Ahora hablamos mucho de una modernización. ¿Modernización para quién? Para nosotros, para las personas que están de este lado, para la inversión extranjera, ¿para quién esta modernización? Asimismo, voy a bajar un poco más de lo que dice la misma página de la Segov y empieza a hablar que va a ser un turismo. Habla acerca del turismo, habla del estudio de demanda, habla de los empleos. Ahí es donde me voy a detener. ¿Empleos en cuánto tiempo? Porque no se le pretende dar mayor empleo de lo que va a construir, va a ser la duración de la construcción del Tren Maya. Posteriormente, ¿cómo vas a emplear a este número de personas? Desde mi perspectiva, yo también me apego más a lo que dice Daniel, y esto es parte de un encaprichamiento que tiene la 4T, particularmente AMLO, por querer construir un tren que sabemos que no tiene las mejores condiciones de ningún modo y que no va a favorecer ni a la población ni al medio ambiente. Porque otro de los temas era que iban a hacer beneficios para la parte ambiental, porque estaba leyendo y ellos mencionan que realmente quieren abrir carretera para prohibir, para poder vigilar más el medio ambiente. Pero ¿cómo lo van a hacer? Al abrir carreteras únicamente vas a facilitar a que más camiones entren a esta zona y pueda facilitar la tala de árboles y la explotación de toda la fauna y la flora que se encuentra dentro de este lugar. Así que yo creo que hay muchas más desventajas que beneficios que se van a obtener de de este proyecto. Doy la palabra y posteriormente daré otras cifras.
Muchas gracias, Ana. Silvia, no sé si quisieras ahondar un poco más en esta parte de los daños ecológicos que podría haber. Igualmente, Dani, si tuviera algo más que agregar a esto, sino para pasar a nuestro siguiente punto sobre este asunto y recordarle a nuestra audiencia que compartan sus preguntas, comentarios con nosotros. Sí, gracias, Mau. Efectivamente, creo que el punto en contra siempre va a ser mayoritariamente el tema ambiental, sobre todo por las afectaciones que ya mencionaba al inicio, las reservas con las que contamos. Recordemos que México es una potencia medioambiental que cuenta con 12 ecosistemas y 58 tipos de vegetaciones. Aquí es momento de que hay que reconsiderar el turismo. Ya no es dejar de lado el turismo masivo porque evidentemente el tamaño de esta obra apuesta a un turismo masivo del cual ya no es sustentable. Sin embargo, con los proyectos que presenta la 4T, lo presentan como un ecoturismo que va siempre a respetar las reservas de la biosfera. Sin embargo, creo que también, más allá de una desventaja medioambiental, son muchas desventajas medioambientales, porque incluso en materia de derecho, la consulta que se realizó a los pueblos originarios conforme al acuerdo, al convenio de la OIT 169 sobre los pueblos indígenas, realmente no cumplió las medidas asequibles que se necesitaban, atendiendo también a las cifras que ya menciona Ana. Igualmente, el tema medioambiental es un tema holístico que no solamente se ve o se mide en cuanto a la zona que va a afectar, sino también recordemos que el tema medioambiental o las MIAs, las medidas de impacto ambiental que se conocen en México, también deben ver, como ya lo mencionaba, desde un punto económico, Ángel, las externalidades negativas y también las afectaciones que no solamente van a tener a la zona, sino a los alrededores. Las afectaciones que también van a tener hacia otros recursos naturales como son los manglares, como son los océanos, porque también hay que hacer esa gestión de los residuos y que muchas de las veces, como se ha visto en las zonas hoteleras de Cancún, la basura que se vierte, no hay residuos para Cancún, sino más bien la basura se vierte hacia los océanos. Entonces, hay una afectación que no solamente es de México o de la región, sino también es una afectación que va a nivel global. Aparte, también una de las desventajas es que se va a cambiar el turismo como una actividad terciaria y va a afectar a las actividades primarias como son la agricultura, la apicultura de Yucatán. ¿Por qué? Porque se estima que en Yucatán es uno de los grandes productores de la miel de abeja y estudios demuestran que realmente el paso del Tren Maya puede provocar esa desviación que tienen las abejas, lo cual también puede hacer que caiga nuestra producción de miel de abeja y entonces dejemos también de producir para el campo. Yo siempre desde la perspectiva de mi ámbito de estudio he dicho que también en este tema hay que regular sobre materia de suelo, sobre una ley de conservación de usos de suelo. ¿Por qué? Porque también, aunque haya el respeto con las vías ferroviarias ya existentes, al final del día el compacto de la maquinaria va a generar un impacto en las cuencas hídricas del subsuelo. Eso también va a afectar a que no va a haber agua para transportar. De por sí, el estado de Campeche es un estado en constante sequía a pesar de sus playas, pero no tienen agua potable. Entonces, esto también va a afectar el tema del saneamiento de aguas, cargas residuales. En fin, el tema medioambiental es muy amplio, holístico, es integral y creo que esa es la parte que le falta al gobierno federal ahondar, más allá de las ventajas económicas y sociales que pudieran traer, porque el medio ambiente creo que también el medio ambiente es una visión a futuro, es un compromiso Agenda 2030 que realmente, atendiendo a los comentarios que ya hacen mis compañeros, es un capricho del gobierno federal porque realmente está dejando de lado la sustentabilidad y apostándole a la sostenibilidad. Está dejando de lado la economía verde o circular y le está apostando a una economía progresista que ha acabado con nuestros recursos naturales y que hoy en día nos ponen en un foco rojo contra el cambio climático. Gracias.
Muchas gracias, Silvia. Nos preguntan en los comentarios, nos ponen esta pregunta. ¿Es realista que se pueda parar el proyecto? ¿Cómo o cuáles serían unas buenas alternativas para hacerlo? Por la naturaleza de la pregunta y por lo que han estado hablando durante esta noche, me gustaría que Dani sea el que primero responda y después pasaremos con las demás preguntas, invitando a nuestros eh, a quienes ven. Bueno, creo que sí nos leyó la pregunta, Mau. Entonces, eh, creo que definitivamente pasar por un proceso de cancelar el proyecto es muy complicado. Yo lo diría que realmente es imposible dadas las circunstancias. Toda vez que al tratarse de un proyecto donde no toda la inversión va a ser del gobierno federal, sino hay inversión privada, pues lógicamente tendría que reponer ese dinero que están invirtiendo las constructoras. Lo que sí se puede hacer es esperarse a que haya una verdadera evaluación ambiental, estudios y ver la forma en la que se va a rescatar el ecosistema ambiental para que esa ferroviaria, porque al final ya había un tramo hecho que estaba parado, pero que también pues, van a afectar otro sistema. Entonces, creo yo, bajo las estrictas cláusulas de contratos que se hacen en ese caso, y pongo el ejemplo, lo que pasó con el aeropuerto fue que el gobierno les repuso su dinero y intereses, entonces fue una gran pérdida. Entonces, tendría que pasar un proceso similar. La economía del país no está para eso, no está para volver a hacer un regreso de capital tan importante como el que hizo por el aeropuerto, e indudablemente tendrían que ver la forma de tener una mejor organización, una mejor estructura para la construcción de la obra. De otra forma, lo veo muy complicado. La pérdida de recursos sería muy grande y tendríamos que ver también, ya se vienen las cuentas públicas revisadas por la Auditoría Superior de la Federación y ahí vienen informes por obra. Ahí les incito a que en octubre de este año van a salir y van a ver todos los análisis de los recursos, cómo es, si hay alguna irregularidad y ver cómo ustedes están analizando cómo se está ejerciendo este presupuesto y ver que se haga de forma correcta. Entonces creo yo que al final, pues el camino parece muy triste porque al final no están siendo consideradas muchas cosas, pero pues no queda más que forzar con comentarios como webinars como este, que hagan conciencia en la ciudadanía y que esta ciudadanía exija ante las autoridades pues una transparencia sobre la ejecución de esta obra. Es mi comentario, Mau. Gracias, Dani. Nos ponen también en los comentarios qué tan beneficioso es para la región el Tren Maya y nos comenta también que lo que más destaca en el proyecto es la falta de metodología para consultar a los pueblos indígenas que serán afectados por la realización del mismo. El proyecto va encaminado a mejorar una región que ni siquiera fue tomada en cuenta para establecer los puntos a desarrollar. No sé, Ana y Silvia, Ángel, ¿quién quisiera tomar estas preguntas para también hacer un comentario e ir cerrando ya este conversatorio? Ah, ¿alguien quiere decir algo más o puedo mencionar algo? Adelante, adelante. Ok, espérame, aquí está. Cito. El derecho de los pueblos indígenas a mantener y a fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias y sus derechos a participar de forma efectiva en las decisiones que afectan, garantizando la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación y la consulta previa es lo que garantiza una libertad en pueblos indígenas. Esto es parte del el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribunales de la OIT, del que México es parte. ¿Por qué menciono esto? Fácil, porque dentro de este proyecto se están en juego muchas cosas como las ambientales, ¿cierto? Pero nadie mejor que los indígenas para poder preservar sus tierras, sus costumbres y sus ideales. Ambientalmente, ellos han sido los que han mantenido este nivel de biosfera, este nivel de fauna que le da energía y vida a todo ello. Ahora, yo creo que el peso indígena sí es mucho porque estaba leyendo como tal y en datos tenemos que en una franja de 1 kilómetro
a cada lado de las vías del tren. Según el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, localiza 197 localidades indígenas y un total de 143,866 personas indígenas. Por lo tanto, el papel que ellos representan es fundamental. Es fundamental para poder mantener viva esa tierra. Ahora hay que recordar que antes de que se tuviera esta visión hacia el megaproyecto que se tiene ahora, quienes han resguardado, preservado y protegido esa tierra son los indígenas, el gran número de personas que viven ahí. Y ellas serían las mejores personas para seguir preservando este derecho que han mantenido por tiempo. Deberíamos de respetarlo y eso es todo. Gracias, Ana. Silvia, ¿querías comentar algo también al respecto? Sí, mira, al final del día, los pueblos indígenas tienen una vocación más de respeto hacia la madre naturaleza y quizá también por eso ellos sean los principales opositores a esta magna obra. Sin embargo, la respuesta a la primera pregunta es si desde el derecho podemos hacer algo, claro que podemos hacer, pero recordemos que el derecho está inmerso dentro, es un sistema dentro de varios sistemas, acoplado al sistema político, acoplado al sistema económico. Entonces, el derecho es mínimo comparado a lo que representa el Tren Maya, que es político y económico, y claramente desde el derecho pues, hay muchos amparos, pero ante esta contingencia esos amparos están parados porque los tribunales tienen parados sus trámites, pese a la gravedad que este tema incluye, porque diversas organizaciones civiles desde la sociedad y que protegen sobre todo a las especies en peligro de extinción se han puesto en contra por las afectaciones ambientales. Sin embargo, lo político vuelve a ganarle al derecho. ¿Por qué? Porque al final también nuestra justicia actualmente se encuentra más que allá, acoplada a ciertos intereses o presiones políticas, incluso del presidente. En cuestión económica, obviamente hay mucha inversión privada en juego y que no es factible hacer devolución por un proyecto fallido. Otra cuestión también que tiene que ver con geopolítica del Tren Maya es que recordemos las masivas migraciones que han llegado a nuestro país. Al final del día también es una cuestión política que busca frenar el paso de esos migrantes o hacer que los migrantes se queden realmente en la zona sureste generando ingresos con el proyecto mexicano. Esto también con una cuestión ya de cuestión de fronteras con México y Estados Unidos, que que en los últimos años se ha visto que ha sido una pugna entre estas dos naciones y que también más geopolíticamente creo que también el Tren Maya va a representar eso, una barrera privada sin muro, pero que frene el paso de los migrantes, que creo que también estamos ignorando esa parte. Por eso reitero que el tema del Tren Maya debe ser un tema desarrollado de manera integral, holística, que abarque todas las áreas de estudio, pero que también abarque sobre todo a los más afectados como son los indígenas. Sin embargo, creo que los indígenas son los que están quedando atrás, pero simplemente lo que va a quedar de ellos va a ser el nombre, la cultura maya. Pero ellos creo que con el paso del tiempo van a ser absorbidos por el capital, por la globalización regional que va a llegar con ese Tren Maya y probablemente los pocos pobladores de esta cultura ancestral vayan desapareciendo con el tiempo y que creo que como ciudadanos también debemos recordar nuestras raíces y seguir invitando a la ciudadanía que se siga informando para que también a través desde la sociedad civil podamos hacer un llamamiento o un recordatorio al gobierno federal que no es política solamente, sino que también los mexicanos contamos y sobre todo los mexicanos indígenas cuentan también. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Por cuestiones de tiempo, les pediría que su siguiente participación fuera ya para ir atando cabos, para ir dando su conclusión respecto al tema. Y pues, como bien dijo Silvia, este es un tema holístico, es un tema que tiene que ser tratado desde muchísimos aspectos. Así que les pediría que fuéramos dando conclusiones y empezamos con Ángel, por favor. Ok, bueno, rescatando un poco la pregunta sobre los beneficios, yo creo que el tren en sí mismo tiene beneficios muy puntuales que pudiesen llegarse a
digamos, a buen puerto. Uno de ellos, a comparación de otros sistemas de transporte, es más eficiente, es más, el costo, digamos, ambiental es menor en comparación de construir una carretera, que, que es algo que han dicho algunas comunidades indígenas que han comentado que en algún momento se construyeron carreteras y nadie dijo nada, ¿no? Y ahorita que hay tren, pues ya todo el mundo dice que todo está mal. Por ese lado, ¿no? También, digamos, en las zonas con mayor inseguridad, en estos estados, se cree que con la llegada de la Guardia Nacional en las diferentes estaciones, pues se va a poder controlar un poco más esa cuestión. Todas las desventajas, pues ya las escuchamos de todos mis compañeros y por parte mía también, que creo que hay muchas, que puede haber desventajas que puedan eclipsar los beneficios. ¿Y qué desventajas yo veo? Un proceso de gentrificación, encarecimiento de la tierra, el uso del agua, una mala planeación territorial que a la postre nos puede generar grandes problemas. Entonces, al final yo digo, o yo concluiría que este proyecto debe estar encaminado con las comunidades indígenas y si ellos dicen sí, se debe hacer. Si dicen no, pues también. Entonces yo concluiría con eso. Muchas gracias, Ángel. Ana, tus conclusiones respecto a este tema. Pues yo veo que no es viable el proyecto, pero siendo sincera, tampoco veo que el proyecto se vaya a detener, porque además de lo que ya hemos mencionado, va a sobresalir la política sobre el derecho y es un capricho de AMLO y sabemos que los caprichos de AMLO no se detienen hasta que se cumplen, como lo hemos visto en parte de su sexenio. Al final del día, el Tren Maya va a significar muchas cosas, menos el respeto a los mayas. Lo único que va a tener de los mayas va a ser el nombre. Un nombre que, siendo sincera, a mi punto de vista, es una burla, dado a que solamente se va a llevar a la mercantilización de la cultura, los saberes y la memoria, y que, pues, del mismo nombre, ¿no? El Tren Maya, para hacer referencia a ellos y que después se lleve una manifestaciones culturales que conllevan únicamente a la folclorización y al vaciamiento de significados y saberes que ellos en general sí tendrían como población indígena y que han persistido por tiempo. Siento que únicamente lo que se va a mercantilizar es eso, su cultura, sin ver todo lo importante y lo que ha prevalecido sobre ellos, su significado que hay detrás de ello. ¿Hay beneficios? Sí, quizá. Se nos vende la idea de que va a ser un tren que va a ser mucho más útil que las carreteras, porque en números se supone que el Tren Maya, al ser un transporte colectivo, va a abarcar lo que cerca de una carretera con 6 carriles podrían atravesar en esa carretera la cantidad de personas en el Tren Maya. Sí es un beneficio, es una atracción geopolítica comercial importantísima, es un freno a la migración, sí, pero el costo de ello son 3 cosas importantes a mi punto de vista. Primero, los factores ambientales que se ponen en juego, toda la parte arqueológica que se pone en duda de saber cómo se va a mantener, y después, y lo más importante, considero el papel de los pueblos indígenas y con ello toda su cultura, sus saberes y su memoria. Y si AMLO lo está vendiendo ahorita como que va a ser la deuda que tienen que pagar, la deuda histórica que tienen que pagar, yo lo pondría entre comillas. Deuda histórica, ¿van a salir realmente beneficiados ellos o únicamente los estaremos utilizando y desplazando? Gracias. Muchas gracias, Ana. Dani, tus conclusiones respecto a este tema. No, pues realmente creo que fue muy completo lo que brindaron cada uno de ustedes. Creo que el balance general lo tiene que hacer la ciudadanía y ya dimos varios puntos muy importantes. Me gustó mucho lo que decía Silvia, el tema de los indígenas, también lo que decía Ana del impacto ambiental y la importancia de este, Ángel, las partes económicas. Creo que cada uno de los puntos llevan a evaluar de mejor forma el proyecto. Nosotros tenemos que estudiar bien en qué consiste, evaluar bien y
utilizar el sentido común, ¿no? Regularmente el problema radica en eso, a veces nos olvidamos con lo que nos dicen el mismo presidente, la gente del partido, del gobierno, que todo pareciera que la obra es perfecta, pero no es así. Y creo que tiene más desperfectos que posibles ayudas. Va a generar un problema más de lo que puede ayudar cuando hoy en día el medio ambiente creo que ha sido el factor que más ha afectado a la humanidad en los últimos años. Y esta obra no ayuda en lo absoluto en este tema. Eh, pero pues realmente la evaluación la tiene que hacer quien vea este video. Ya se explicó en qué consiste, cuál es su funcionamiento, cuál va a ser su presupuestación, y creo que al final, desde mi punto de vista, y hablo a título personal, la obra es inservible. O sea, realmente no le veo una utilidad, no le veo mayor utilidad más que de cuestiones temporales, como es el empleo, como es la inversión, y creo que bien el presupuesto se puede destinar en otra cosa. Silvia creo que quiere hablar. Sí, para terminar ya la conclusión de Silvia. Sí, gracias. Reitero y sostengo mi postura del inicio. Esta obra, el Tren Maya, es una obra con ventajas en lo económico-social, siendo sostenible pero no sustentable, afecta al medio ambiente. Esta obra se ha marcado como la obra del sexenio del presidente López Obrador, pero no es una obra solamente del presidente López Obrador, es una obra que se encuentra en territorio mexicano, es una obra que si bien va a tener recursos de la iniciativa privada, es una obra también de los mexicanos. Y no solo va a afectar, y no solo es circunstancial, o no solamente es un tema de conversación para quienes viven allá, también es un tema de nosotros. ¿Por qué? Porque al final del día también se está haciendo uso de nuestros impuestos, de nuestros recursos, y de alguna u otra manera también va a afectar a nuestras generaciones futuras en cuestión ambiental. Yo exhorto e invito también a la audiencia de Revista Divergencia que con los puntos que hemos mencionado son a lo mejor menos de los más, pero creo que al final del día, como es una obra de los mexicanos, desde la sociedad, desde nosotros como sociedad civil, debemos investigar, debemos también generar conciencia e irnos por el sentido común. Es una obra de los mexicanos, pero no es del señor López Obrador, el señor presidente. Es una obra en la que también nosotros tenemos esa voz, ese voto para apoyar también a los indígenas, a los pueblos indígenas de esa zona. Es también el momento de que nosotros podamos hablar, estudiar, investigar para hacer apoyo y analizar con cautela cada uno de los puntos a favor y en contra, y no solamente irnos por lo que nos dicen también medios de comunicación masiva o lo que también nos comenta ya el presidente López Obrador en sus mañaneras, ¿no? Creo que es una obra de los mexicanos y yo solamente los invito a seguir analizando estos puntos de controversia. Gracias. Pues bien, con esto damos por terminado este webinar sobre el Tren Maya. Muchas gracias Silvia, Daniel, Ana, Ángel, por darnos estos puntos tan importantes, tan trascendentes y sobre todo tan integrales para tener una visión mucho más amplia desde lo económico, desde lo internacional, desde lo de la parte del derecho y también desde esta parte de sustentabilidad. Gracias también a los que nos siguieron en esta transmisión. Esperen y síganos en nuestros próximos webinars. Seguiremos con esta cuarta temporada y pues compartan, opinen, déjenos sus comentarios y Revista Divergencia está aquí para escucharlos, para atender todas sus dudas y pues nuevamente muchas gracias. Nos despedimos. Hasta pronto. Gracias.